Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como habéis visto en la miniatura, este era un vídeo que tenía pendiente desde hace ya algunos meses y lo quería traer antes de que se acabara el año. La segunda parte de los monstruos clásicos de la Universal. Próximamente ya vendrán los monstruos modernos, las nuevas versiones que han hecho de algunos de ellos. También habrá algún vídeo sobre la competencia, por decirlo de alguna manera, británica con la Hammer Films. También explicaré algunas cositas. Pero bueno, si es que tengo ahí una lista para hacer 5.587 vídeos. Poco a poco irán llegando. ¿Tenéis alguna prisa? Yo no, pues ya está. Entonces, una recomendación que os quiero hacer. Si vais a ver este vídeo primero, porque hice el otro, esta es la segunda parte, yo os recomiendo que le echéis un vistazo al otro, porque aquí voy a hablar de algunos actores, directores, especialistas de maquillaje y cositas, de los que en el otro vídeo hice pues una pequeña biografía y tal, y en este pues no lo voy a incluir para no hacerme repetitivo. Así que primero pasaros por el vídeo de la parte 1 de los monstruos clásicos de la Universal, os dejo por aquí enlace, y después venís a este. Si queréis, si no, aquí yo voy a explicar mis 4 cosas de estas películas que tocan ahora y no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, vamos a empezar por La novia de Frankenstein del año 1935, que bueno, si Frankenstein era buena, La novia de Frankenstein es para echarse las manos a la cabeza. Año 1935, llega a los cines La novia de Frankenstein. Secuela directa, o más bien extensión, diría yo, de la primera película de Frankenstein. Dirigida de nuevo por James Whale, que en esta ocasión pidió que se le diera control absoluto sobre el proyecto. O sea, que él tuviera todo el control, que no le modificaran nada, que no le cambiaran nada y que se hiciera la película como él quería. Claro, Carl Jr., que era entonces el presidente de la Universal, le dio carta blanca más que nada porque la Universal estaba un poquito en bancarrota y dio luz verde con un director que sabía que le iba a dar un éxito para recuperar dinericos que le hacían falta a la Universal porque es que si no tenían que cerrar. Volvería de nuevo Jack Pierce como encargado del maquillaje y se incorporaría uno de los magos de los efectos especiales de la época dorada de Hollywood, como es John P. Fulton, del que os hablo sobre todo alguna pequeña biografía y alguna cosita en el vídeo que tenéis de los 10 mandamientos. Os dejo por aquí el enlace. Ir a verlo, que yo explico sobre todo cómo se hizo la escena de la abertura del Mar Rojo. La música en esta ocasión correrá a cargo de Frank Watchman. Y curiosamente, esta música en aquella época se utilizaban las músicas, se las dejaban unos a otros para ponerlas en series, en seriales y cosas así. La banda sonora de la película esta de La novia de Frankenstein se utilizó tanto para el serial que se hizo de Flash Gordon como el de Buck Rogers en aquella época. La utilizaron algunas partes de la música pues para darle un poquito de peso a las series. Bueno, respecto al casting, como os iba diciendo, Boris Karloff repite aquí como la criatura. Acordaros que en la primera parte solo ponía un interrogante, después ya se le consideró que se llamaba Frankenstein o la criatura, por decirlo de alguna manera. Y tenéis una pequeña biografía, como os he comentado, en el vídeo anterior. Después tenéis a la actriz Elsa Lanchester como la novia, que en esta ocasión también pone en los títulos de crédito un interrogante, aunque todos sabemos que es Elsa Lanchester quien hace de la novia, pero como una especie como de guiño a la primera parte, y aparte hace también el papel de Mary Shelley. Después tenemos al actor Colin Clive repitiendo el papel del Dr. Henry Frankenstein, Valerie Hobson como Elizabeth, la prometida del Dr. Henry, que curiosamente ese mismo año participó en una película que se llamaría El hombre lobo de Londres, que no tiene ningún tipo de relación con un hombre lobo americano en Londres, ni es un remake ni nada, pero bueno, lo he querido poner como dato curioso. Después el actor Ernest Thesiger como Dr. Pretorius, que algunas fuentes
rumorearon por aquella época que era un papel que estaba en un principio destinado o a Bela Lugosi o a Claude Rains, pero finalmente fue Schlesinger el que se lo quedó. Bueno, como hice en el otro vídeo, como os comentaba, voy a hacer una pequeña biografía de Elsa Lanchester para que sepáis un poquito quién era esta actriz. Nació en el año 1902 y durante la época de los años 40 y 50, que fue la época dorada de Hollywood, desarrolló una carrera bastante exitosa, sobre todo protagonizando películas con un actor muy conocido, Tyrone Power, como diría mi madre o decía mi abuela, en el cine. La podemos recordar como un breve papel en la película de Mary Poppins como Katy Nana, la sustituta de Mary Poppins. Estuvo casada con el actor y director por una sola ocasión Charles Laughton, súper conocido, con un carrerón en Hollywood y tal, que hizo esa magnífica película que si no habéis visto os recomiendo, La noche del cazador, protagonizada por Robert Mitchum, única película que hizo Charles Laughton es de locura. Con su marido, con Laughton, participó en alguna película y sobre todo en obras de teatro, y yo os digo, tuvieron una extensa carrera. Ya es conocida, sobre todo como curiosidad, el grito de la novia de Frankenstein, que lo hizo Elsa Lanchester sin ningún tipo de doble de voz ni nada, y sobre todo el look que se ha utilizado como en parodias de películas de terror, en series y en un montón de cosas como disfraces. Se ha utilizado hasta la saciedad el look de la novia de Frankenstein. Ya es un icono de la cultura pop, por decirlo de alguna manera. Algunas curiosidades. La censura de la época obligó a reducir las muertes que salían en la película, que en un principio eran cerca de 21 muertos que salían, a 10, para bajarle un poquito el tono a la película. Pero si es una película de terror, ¿qué quieres hacer? Y después se censuró en algunos estados porque decían que había algunas connotaciones de tipo sexual, alguna incitación a alguna cosa sexual, que ya me diréis dónde. ¿Por qué? ¿Porque Frankenstein se ha echado una novia? Es que no acabo de entenderlo, porque no se ve ningún desnudo, ni se ve nada. Y entonces, bueno, en algunos estados de Estados Unidos y en algunos sitios más alrededor del mundo, la película fue censurada por connotaciones sexuales. Yo no lo entiendo. En noviembre del año 1998, la biblioteca esta de Estados Unidos la consideró como una película que se tenía que conservar por interés cultural y histórico y todas esas cosas que suelen hacer. Curiosamente, aunque la película se titula La novia de Frankenstein, solo sale en la película 3 minutos escasos. No sale más y la película dura cerca de 1 hora y 20, una cosa así. Y solo sale 3 minutos. Cuando empezó a rodarse la película, lo que hicieron es que para que no se enterara la gente que era una secuela o para mantener en secreto que iba a salir La novia de Frankenstein, le pusieron unos títulos falsos. Uno fue The Return of Frankenstein, el regreso de Frankenstein o el retorno de Frankenstein, y otro título falso que se utilizó durante la producción fue Frankenstein Live Again, o Frankenstein vive de nuevo. Una curiosidad es que antes de comenzar el rodaje, el actor Colin Clive, que es el que hace de Dr. Henry Frankenstein, montando a caballo se rompió una pierna, y si vosotros os fijáis en la película, la mayoría de las escenas que tiene o está en cama, o está sentado, o alguna cosa así, porque tenía la pierna enyesada desde la ingle hasta la punta del dedo prácticamente y no se podía mover. Karloff perdió cerca de 10 kilos del calor que le daba la ropa y el maquillaje con las luces que había entonces, que no son como las de ahora, que incluso puedes iluminar una escena digitalmente con una serie de programas informáticos. 10 kilos perdió entre el maquillaje y la ropa del calor que tenía. Y Elsa Lanchester comentaba que tardaban cerca de 3 horas en ponerle el maquillaje que lleva en la película, el peinado, maquillarla, sobre todo envolverla como si fuera prácticamente una momia, pero es que Boris Karloff tardaba 5 horas en ponerse el maquillaje, aparte de todo el calorazo y todo lo que pasaba después. Bueno, en el año 1941 le llegaría el turno al hombre lobo, que ya había tenido
algunos antecedentes. En el año 1913 había habido una película que se llamaba The Werewolf. En el año 1914 se hizo The White Wolf. Y finalmente en el año 1935 se hizo El Lobo Humano. Lo que pasó que no tuvo demasiado éxito y entonces dijeron, vamos a dejar descansar un poquito al Hombre Lobo y cuando cojamos un poquito de fama con el resto de películas, lo volvemos a relanzar. Justo a los 6 años, El Lobo Humano en el año 35, está en el año 41, Universal le quiso dar un nuevo enfoque a la figura del Hombre Lobo, basándose sobre todo un poco más en el tema de las supersticiones, en el tema de la dualidad esta entre el bien y el mal y todas estas cositas que ha ido arrastrando las películas de terror, sobre todo enfocadas en el personaje del Hombre Lobo, hasta la actualidad, que muchas cosas aparecieron en esta película. También le dieron un enfoque sobre todo el tema de las supersticiones, el tema de la religión y todas esas cositas que gustaban tanto en la época y que todavía siguen gustando. El novelista y guionista Kurt Siodmak fue el encargado de escribir el guión, que en un principio se iba a llamar Destino, por todo lo que le ocurre al personaje, que va en busca de su destino, pero finalmente le pusieron el título de El Hombre Lobo. Curiosamente, Siodmak, que era de origen polaco, se basó para escribir el guión en muchas de las experiencias que le pasaron en su juventud cuando cayó prisionero del ejército nazi y entonces escapó de un campo de concentración, empezaron a perseguirlo y todo el tema. Y entonces por eso tituló en un principio la historia Destino, porque él fue como siguiendo su destino, que tenía que vivir, tenía que escaparse, tenía que sobrevivir a los nazis, y de ahí que todo eso lo reflejara en el personaje protagonista de la película. La película fue dirigida por George Barner, un director que al principio fue actor sobre todo de western, y lo mismo te valía pan roto que pan descosido, por decirlo de alguna manera. Te podía dirigir terror, te podía dirigir western, te podía dirigir comedia, todo tipo de géneros le salían bien a este hombre. Ya por la década de los 50 empezó a bajar un poquito los proyectos que le ofrecían en cine y se refugió entonces en la televisión. Dirigió algunos episodios para la serie de Batman protagonizada por Adam West o por ejemplo la serie del Avispón Verde en la que salía Bruce Lee haciendo de Kato. Respecto a la parte técnica, Jack Pierce, el encargado del maquillaje y todo el tema de la transformación del Hombre Lobo, se pasó 5 años previamente, 5 años antes de rodar la película, estudiando diferentes bestias, estudiando diferentes maneras de cómo realizar el maquillaje con pelo de no sé qué, con caucho, con un pegamento especial para poderlo ir enganchando en la piel sin que hiciera demasiada urticaria, por decirlo de alguna manera, y se pegó un trabajazo que alucinas. Para el proceso de transformación en Hombre Lobo tardaban entre ponerle y quitarle el maquillaje a Chaney 10 horas. Y para rodar los breves segundos que sale transformándose, porque solo sale una vez de la película transformándose, lo que hacían es que iban rodando fotograma a fotograma. Le ponían un poquito de pelo, venga, graba. Le ponían un poquito de pelo en las manos, graba. Un poquito que si la nariz transformándose con unas prótesis de caucho y todo el rollo, graba. Y así fue como hicieron toda la transformación en un proceso súper largo y tedioso. Debido a la censura de la época, le intentaron dar unos rasgos un poco más de humano que no de bestia, porque el tema de la censura no quería que se viera una transformación tampoco sobre todo directa, muy salvaje, muy terrorífica, sino que sí, que se transforme en Hombre Lobo, pero que sea simpático, entre comillas, para el público, que la censura estaban agilipollados. Tenemos a Lon Chaney Jr. como Talbot, el Hombre Lobo, que curiosamente el papel se lo querían dar a Boris Karloff, porque era la estrella, por encima de todos los demás en las películas de los monstruos de la Universal de aquella época, pero Boris Karloff no estaba interesado y finalmente contrataron a Lon Chaney Jr. Comentaba Chaney, como os he explicado antes, el proceso de maquillaje, que para quitarle el maquillaje era una agonía, porque se lo ponían con un adhesivo especial y la verdad es que le pegaban tirones y le hacían bastante daño. Incluso pensó en dejárselo puesto como hacía Boris Karloff cuando lo maquillaban de Frankenstein, pues que a veces dormía con el maquillaje puesto para no tener que pasar el proceso de horas y horas poniéndoselo y horas quitándoselo. Pero cogió un poco de miedo creyéndose que se quedaba dormido con el maquillaje puesto y el adhesivo,
A lo mejor se le pegaban los párpados y después no podía abrir los ojos y era peor el remedio que la enfermedad. Y entonces decidió pasar el proceso cada vez que lo tenían que maquillar, pues para no sufrir ningún tipo de accidente. Esta es la primera película en la que realizó Lon Chaney Jr., la que encarnó el papel del hombre lobo. Lo hizo en 5 ocasiones. Y curiosamente es el único actor de los monstruos clásicos de la Universal que en todas las encarnaciones como hombre lobo lo interpreta él. Porque ha habido en algunas películas que a lo mejor pues Drácula lo hace otro, el Frankenstein lo hace otro y algún personaje más lo hace otro actor. En este caso Lon Chaney lo hizo él siempre en la parte clásica de los monstruos de la Universal, el papel del hombre lobo. Después tenemos a Bela Lugosi en un papelito que se llama Bela el gitano, que sabe sobre todo el tema de la maldición del hombre lobo y tal. Y curiosamente, en un principio Bela Lugosi estuvo detrás de los productores de la película, estuvo, venga, que dale, que quiere hacer el hombre lobo, que quiere hacer el hombre lobo, pero finalmente se lo dieron a Lon Chaney. Pero curiosamente, si no habéis visto la película, aquí viene un pequeño spoiler, sabemos que Bela realmente es el hombre lobo original y es el que muerde a Talbot en la película y provoca que se transforme después en hombre lobo. Así que finalmente, de una manera o de otra, Bela Lugosi sí que hizo de hombre lobo. Después tenemos a la actriz Evelyn Ankers como Gwen, que curiosamente no lo pasó demasiado bien durante el rodaje porque Lon Chaney, cuando estaba disfrazado de hombre lobo, se dedicaba a darle sustos y la verdad que le amargó el rodaje. Pero todo esto tenía una razón. Resulta que Lon Chaney Jr. por aquella época le daba bastante al pirriaque y no se portaba demasiado bien durante el rodaje de la película, llegaba tarde, llegaba bien cargadito y entonces le quitaron el camerino que tenía y se lo dieron a esta actriz. Y entonces Lon Chaney Jr. dijo, sí, pues ahora te vas a enterar, y por eso le estuvo amargando el rodaje de la película. Creighton Tull Chaney es el nombre real de Lon Chaney Jr. Lo que pasa que lo que hizo el tío, muy listo como gancho, coger el nombre de su padre, que era Lon Chaney, y adaptarlo con el Junior para él, para que la gente dijera, ostras, que es hijo de Lon Chaney, el mítico Las Mil Caras, el actor de Las Mil Caras, como se le conocía, y todo el tema. Para darle un poquito de salida a su nombre, que la gente dijera, bueno, pues si Lon Chaney era bueno, el hijo también tiene que ser. Como muchos de los actores de aquella época, lamentablemente, como Bela Lugosi y algunos otros, estuvo encasillado en películas de terror pues toda su carrera. Y cuando ya empezaron a bajar un poquito los proyectos de cine de terror y cositas así, ¿qué pasó? Pues que nadie lo quería ya contratar y entre unos y otros, igual que Bela Lugosi se tiró por el tema de la morfina, pues este se tiró por el tema del bebercio. Y la verdad que acabó con un alcoholismo para alucinar. Curiosamente murió en el año 1973, justamente en el año que yo nací, de la misma enfermedad que su padre Lon Chaney, que fue de cáncer de garganta. Como os he comentado antes, hubo varias secuelas con el personaje de Larry Talbot, encarnado por Lon Chaney Jr., hasta 4 secuelas más la película original, 5 películas sobre el hombre lobo. De algunas de ellas, creo que os he hablado en el vídeo anterior, pero bueno, os las voy a volver a nombrar para que sepáis cuáles son. Frankenstein meets the Wolfman del año 1943, House of Frankenstein del año 1944, La mansión de Drácula del año 1945 y evidentemente Abbott y Costello Meet de Frankenstein, donde también salía el personaje del hombre lobo. De todas estas películas os hablo un poquito en el vídeo anterior, en la primera parte de los monstruos clásicos de la Universal. Uno de los efectos más utilizados en la película es el tema de la niebla, que en aquella época se utilizaban unas máquinas para hacer la niebla que no eran del todo seguras. Si habéis visto la película, hay una escena en la que el hombre lobo está persiguiendo a la protagonista por un bosque y entonces se enfrenta al padre de ella y ella como que cae desmayada entre la niebla sin saber muy bien qué pasa y tal. Bueno, pues el director de la película le dijo que se quedara quieta
y hasta que no escuchara el corten, que no se levantara ni hiciera nada para que no saliera la toma mientras que estaba ahí la lucha, el hombre lobo y todo el tema. Bueno, pues la actriz se quedó ahí. No escuchó en ningún momento el corten y empezó a respirar aquella niebla que realmente en aquella época era bastante tóxica. Suerte que uno de los que trabajaban en el equipo de rodaje, recogiendo las 4 cosas, tropezó con ella que estaba desmayada y rápidamente la sacó de allí para que respirara aire y la atendieran y todo el rollo. Si no lo hubiera encontrado nadie, hubiera muerto asfixiada por lo tóxica que era la niebla. Una cosa para alucinar. Pero es que esto no fue lo único que le pasó a la pobre actriz. En la película se descartó una pelea que había entre el hombre lobo y un oso. Entonces se llevó el oso al rodaje y todo el tema, se grabó alguna cosa, un oso amaestrado peleando con el hombre lobo y todo el tema. Y en uno de los parones del rodaje, cogió el oso, se escapó, vio a la actriz y empezó a perseguirla. La actriz acojona se subió unas escaleras y había arriba un técnico de electricista que estaba allí con las luces y todo el rollo y la ayudó a subir a un andamio porque el oso iba, vamos, a comérsela. Apareció después por allí el entrenador y todo el rollo, cogió al oso, lo volvió a llevar a su jaula y quedó todo en un susto. Pero vamos, si no hubiera habido una escalera o algo, si no hubiera muerto por la niebla, se lo hubiera cargado el oso. Es que la muchacha, además de los sustos que le daba a Lon Chaney, es que lo debió pasar tela durante la película. En la escena donde Bella muerde a Talbot, que después desencadenará que se convierta en el hombre lobo, podemos ver que está convertido en un perro. Directamente en un perro, como si fuera un lobo. Curiosamente, este perro era un pastor alemán que se llamaba Mouse, que pertenecía al propio Chaney Jr. De hecho, todo el mundo veía que tenía una relación con el perro estupenda, que lo tenía allí durante el rodaje, lo sacaba a pasear, jugaba con él durante los descansos y se ve que el perro era una maravilla. Muchos de los mitos actuales, como os comentaba antes sobre el hombre lobo, que se han utilizado en muchas películas, salen de esta película. Como por ejemplo, que te muerda un hombre lobo y te transformas en hombre lobo. Que el hombre lobo lleve el signo del pentagrama, en plan maldición, también sale aquí. O por ejemplo, que puedan matar al hombre lobo disparándole balas de plata. Algunos de ellos ya salieron en la película del año 1935, El lobo humano. Lo que pasa que otros les cambió un poquito el origen o lo modificó el guionista Sio Mac para actualizarlos a esta versión del año 1941. O sea que entre las dos películas, la del 35 y la del 41, se hizo ya todo el tema de orígenes y manera de matarlo y todas estas cositas del hombre lobo. La película se estrenó justo unos días después del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial y en aquella época, pues claro, había crisis, hacía falta dinerito para armamento y no se iba mucho al cine. Pero esta película se convirtió en una de las películas de más éxito, como os decía antes, del año 1941. Llegamos al año 1943 y Universal quiere hacer una nueva versión del Fantasma de la Ópera, que ya hizo en el año 1925, protagonizada por Lon Chaney, padre, y decide darle un enfoque sobre un enfermo psíquico de la Primera Guerra Mundial, que sería el que encarnaría el personaje del Fantasma de la Ópera. El guión finalmente estuvo dando vueltas hasta el año 1941, que lo volvieron a rescatar, y decidieron darle otro enfoque en el que el personaje del Fantasma de la Ópera fuera, en un principio, el padre de Christine, la chica que secuestra. Henry Koster, el primer director asignado al proyecto, le presentó esta idea a Josh Warner, que era el que se encargaba de los productos en aquella época de la Universal, y cuando leyó el argumento dijo que no le gustaba y automáticamente cogió y lo despidió. Para realizar esta nueva versión, Universal tiró la casa por la ventana. Lo primero que hizo fue rodarla en un magnífico Technicolor, que en aquella época era uno de los formatos punteros. Aparte, para insonorizar y preparar para que se escuchara bien la música durante la película, se gastó $100.000 de la época en coger, insonorizar y preparar todo el estudio donde se iba a rodar la película. O sea, un dineral, imaginaros, en el año 1943, $100.000.
A diferencia de la película del año 1925, que era muda y después se reestrenó poniéndole música y todo el rollo, aquí lo que quisieron hacer fue un musical con cantantes de ópera de primera y, como os digo, gastándose un pastón que alucinas. Se reutilizó el escenario de la película del año 1925, lo cambiaron y lo modificaron un poquito, y sobre todo querían que se incluyera la famosa escena de la caída de la lámpara de araña, que también fue un pastón lo que se gastaron para hacer una lámpara nueva. Curiosamente es la única película de terror de la Universal que ha ganado 2 Oscars, uno a mejor diseño de producción y otro a mejor fotografía por el Technicolor este que os comentaba antes. Bueno, en un primer lugar tenemos a Claude Rains como Eric Claudine, el fantasma o violinista lamentablemente desfigurado que se convierte en el fantasma de la ópera, que está secretamente enamorado de Christine y que la secuestra para que sea su musa. De Claude Rains, como os comentaba antes, tenéis en el otro vídeo una pequeña biografía a raíz de su participación en la magnífica película del Hombre Invisible. Algunos de los postulantes al papel del fantasma de la ópera antes de que se lo dieran finalmente a Claude Rains fueron Charles Laughton, que os he comentado antes, marido de Elsa Lanchester, la novia de Frankenstein. Estuvo por allí también César Romero, sobre todo conocido por su papel de el Joker en la serie de Batman de Adam West, y también la estrella número 1 de la Universal, que no podía ser otro que Boris Karloff, que luego os comentaré lo que pasó con la secuela del Fantasma de la Ópera. Después tenemos a Susan Foster como Christine Duwat, una joven que no sabe que está enamorada del violinista desfigurado, tampoco sabe que es el fantasma de la ópera y que la secuestra, como os digo, para que sea su musa, para entrenarla, por decirlo de alguna manera, y para que sea la estrella de la ópera de París. Al final de la película, os lo digo porque esto es un pequeño spoiler por si no lo habéis visto, si nos fijamos y más bien escuchamos, entre las ruinas de la ópera, una vez que se ha destruido después del incendio y todo el rollo, se puede escuchar como que se están removiendo cascotes y se puede escuchar un poco de la respiración, como dándonos a entender de que el fantasma no ha muerto y que posiblemente esté vivo. Y esto lo hizo la Universal porque quería hacer una secuela de la película, pero lamentablemente no pudieron contar con Claude Rains porque tenía otros proyectos y tenía la agenda muy apretada, y entonces le dieron un giro a la película. En el año 1944 apareció la secuela llamándose aquí en España Misterio en la ópera o The Clímax, como se llamó en su versión original en Estados Unidos. Como os comentaba antes, en esta ocasión el villano sería Boris Karloff, que es un médico que ha caído en desgracia porque su mujer, que era cantante de ópera, ha fallecido y lo que busca es como una especie de reencarnación de la voz de su mujer en otra persona, y por eso secuestra a Christine para entrenarla para que la voz sea parecida a la de su esposa fallecida. Los productores, para no salirse del presupuesto que rondó entre el $1,5 millones y $1.800.000, lo que hicieron fue utilizar óperas libres de derechos que estaban pues para que todo el público las pudiera utilizar, para no tener que pagar derechos y que se fuera por los aires el presupuesto de la película, 3, 4, 5 millones. Como os comentaban, tanto el actor Nelson Eddy y la actriz Susan Foster, que eran cantantes reales de ópera, son los que cantan durante toda la película. De hecho, Nelson también, aparte de cantante, era escultor, y la escultura que podemos ver en la película, con la imagen de Christine, la hizo él. Una vez acabada la película, otra vez el comité este famoso de la censura la rechazó en una primera criba porque decía que Susana Foster iba muy escotada y que enseñaba mucho pecho. Y entonces tuvieron que hacer un remontaje para quitar como primeros planos de que se le viera mucho el pecho a la actriz y todo el rollo, porque claro, eso era un escándalo. Madre mía, los censores, si estuvieran ahora, se volvían a morir. Y bueno, ya estamos llegando al final de este repaso de los monstruos clásicos, sus secuelas, un poquito los actores, directores y tal, y llegamos al año 1954 con La criatura de la Laguna Negra.
dirigida por Jack Arnold, un director que era súper versátil, lo mismo te hacía western, comedia, ciencia ficción, todo lo que quisieras, que sobre todo es recordado por una película del año 1957 como es El hombre menguante. Yo creo que es su película más conocida. Si no la habéis visto, vamos, es que estáis tardando. Curiosamente, la premisa de la película se basa en una historia que le contaron al productor William Allan, de un director de fotografía, Gabriel Figueroa, sobre unas criaturas que decían que se encontraban en la selva del Amazonas y que una vez al año salían y secuestraban a una joven y no se les volvía a ver hasta el año siguiente. Esta criatura, que era mitad terrestre, mitad acuática, se consideraba una representación del dios Yaracuna, o conocido también como el hombre sapo. Bueno, en primer lugar tenemos a Julie Adams como Kay Lawrence, la protagonista, y como, por decirlo de alguna manera, el objeto de deseo de la criatura de la Laguna Negra, que fue muy famosa sobre todo en los años 50 porque hizo películas junto a actores de renombre como Charlton Heston, Rock Hudson, James Stewart y un montón más. También hizo apariciones en la época de los 70 en algunas series como Kanye Lacey, Las calles de San Francisco, o incluso en la serie protagonizada por Lou Ferrigno en el papel del increíble Hulk. Y también salió durante unos episodios como haciendo de una detective, Eve Simpson, en la serie Se ha escrito un crimen. Después tenemos al actor Richard Carlson como el Dr. David, que también lo pudimos ver en una película muy conocida de la época, protagonizada por Stewart Granger y Deborah Kerr, como fue Las minas del rey Salomón. También participó en varias películas de terror y ciencia ficción de serie B durante la década de los años 50, o por ejemplo salió en la serie de los años 60 El fugitivo, protagonizada por David Jensen. Pero aquí tenemos que dar sobre todo ahora una mención especial a las dos personas que se encargaron de hacer de la criatura, tanto cuando estaba en tierra y sobre todo cuando estaba en el agua, que es bastante complicado fue de rodar todas esas escenas. Por un lado tenemos a Ben Chapman, que medía 1,98 de altura y como era una figura imponente era el que hacía de la criatura en las escenas que estaba en tierra. Y después tenemos a Rico Browning, que era el que se encargaba de hacer las escenas acuáticas y submarinas de la criatura. Sobre el tema del diseño y la creación de la criatura, no se reconoció hasta unos años después que había sido obra de una mujer, Millicent Patrick, que en el año 1939 empezó a trabajar en los Walt Disney Studios y fue una de las primeras animadoras que tuvo el estudio. Pero como en aquella época no se tenía en cuenta el papel de las mujeres, durante unos años pues se dijo que lo había diseñado la criatura otro hasta que se le reconoció. De hecho, Patrick continuó su carrera en los estudios Universal y también está considerada la primera mujer en trabajar en un departamento de efectos especiales y maquillaje. El disfraz estaba hecho de caucho, tenía un montón de partes para poder ponerle al actor y estaba valorado en $18,000 de la época. Y tardaban cerca de 3 horas en ponerle el disfraz al actor que lo representaba tanto en tierra como al que lo representaba en las partes submarinas o acuáticas. Chapman, que era el que lo representaba en la parte terrestre, esa manera de caminar que tiene la criatura, que va como a tropicones y tal, resulta que estaba provocada porque participó en la guerra de Corea, tuvo unas heridas bastante graves en las piernas y entonces no caminaba bien. Y al director le gustó la manera de caminar del actor y pensó que le iba bien a la criatura y por eso vemos que anda como un poco a trompicones. Una curiosidad era el tema de las branquias, cuando vemos a la criatura que está como respirando, y eso se lograba porque había un tubo que lo tenían metido detrás de la máscara y con una pera de estas de toda la vida, un encargado de los efectos especiales le iba dando aire y entonces hacía que se abrían y se cerraran las branquias. Y la manera en la que abre la boca, la cierra y todo el rollo,
era una parte de la máscara que estaba enganchada al mentón del actor que llevaba el traje, y entonces cuando abría y cerraba la boca, pues se movía la boca de la máscara de la criatura. Hubo algún accidentillo, alguna cosilla que pasó durante la producción de la película, como por ejemplo en la escena en la que la criatura lleva a la protagonista en brazos y se van a meter en una cueva que estaba todo mojado y se ve que hacía tanto frío que para aguantarse las ganas de temblar de la actriz, pues como que se puso un poco rígida, y al entrar dentro de la cueva, como era muy estrecha, rozó la cabeza por una de las paredes y se hizo un tajo, pero bueno, se lo curaron y pudieron seguir con el rodaje, tampoco fue una herida de gravedad. La película tuvo dos secuelas, una en el año 1955, de nuevo dirigida por Jack Arnold y titulada aquí en España El regreso de la criatura, y otra dirigida en el año 1956 por John Sherwood, que se titularía El monstruo vengador. Curiosamente, la influencia de esta película causó un gran impacto en un joven director que quizá os suene, Steven Spielberg, no sé si lo conocéis. Y todas las tomas acuáticas en las que se ve cómo la criatura observa a la protagonista nadando desde el fondo del lago y todas esas cosas las incorporaría después Steven Spielberg para uno de sus grandes éxitos, como fue Tiburón. Todas las escenas en las que vemos como si estuviera vigilando el tiburón a sus víctimas son como una especie de copia, por decirlo de alguna manera, de la película esta de la criatura de la Laguna Negra. Además, el sonido que hace la criatura, esos sonidos extraños, esos ruidos, los utilizó para incorporarlos en la película de Tiburón, y sobre todo, muy curioso, para los sonidos que hacía el camión de la película El Diablo sobre Ruedas. Bueno, y ahora para finalizar, en esta ocasión sí que tengo para enseñaros algunas cosas de Merchant. En el primer vídeo os enseñé aquel pack con forma de ataúd, con las películas en Blu-ray, con las postales y todo el rollo. Y ahora os voy a enseñar una serie de cositas muy, muy guapas. En primer lugar, os voy a enseñar esta magnífica figura del Frankenstein del año 1931, interpretado por Boris Karloff. Ya veis que lleva aquí una base que pone Frankenstein, Boris Karloff, 1931, y viene con las cadenas, que lo encadenan allí en el sótano, con la antorcha. Todas estas figuras, la versión que yo tengo, son en blanco y negro, o en gris, blanco y negro. Después sacaron, más adelante, porque yo compré un pack en la que venían 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Y me venían en esta caja especial, estas 6, y después sacaron otra caja ya coloreadas, con colores así un poco verdes y tal. Pero bueno, a mí me gustaban más estas en blanco y negro, porque es como se rodaron las películas, excepto la de la criatura y el fantasma de la ópera, que fueron en color. Bueno, en primer lugar, ya os digo, este Frankenstein encarnado por Boris Karloff, guapísimo. Bueno, os enseño la base. Tenemos en el año 1932 La momia, interpretada también por Boris Karloff. Tenéis ahí las piedras, si os fijáis en las piedras hay como unos jeroglíficos, unas cositas así. La dejo aquí. Y este te trae como una especie de sarcófago para meter cosas dentro, los cacharros aquellos que le sacaban las vísceras y cositas así. Después tenemos la piedra esta, una especie de versión de la piedra esta roseta y todo el rollo, con inscripciones también en jeroglíficos y tal. La figura de Boris Karloff como la momia, ya veis que tiene toda la cara con las vendas, está súper detallado, porque se ven aquí como trocitos de las vendas por detrás. Y la mano la tiene así, como para coger algo, porque aquí está el pergamino que se le pone aquí en la mano. ¿Veis? Lo coge así, ahora a lo mejor se cae. El pergamino para decir el conjuro y todo el rollo para despertar a la momia, que además se puede abrir. Lleva aquí como una especie de cierre, que tú coges y lo abres, lo puedes sacar, y entonces dices todo el conjuro este y despiertas a la momia. Esto está guapísimo, es un detallazo, pero vamos, que alucinas, que alucinas. Y después pues lleva eso, pues como este cierre, que se le pone aquí y ya está. Pasamos a la siguiente. Esta también es una flipada. La novia de Frankenstein del año 1935. Ya veis el peinado, también vendado, el vestido, lo que le da
la corriente para que se despierte o resucite el cadáver. Ya lo veis aquí, Elsa Lanchester, que aquí lo pone, la novia de Frankenstein. Y debajo, pues, del vestidito este que se le puede quitar, pues va como si fuera una momia. Una flipada. El peinado, sobre todo el peinado, ¿veis? Es una auténtica flipada. Lo dejo ahí. Siguiente. Otro que os voy a enseñar por partes. Vamos a ver. Primero esta parte. En primer lugar tenemos Lon Chaney Jr., la base, El Hombre Lobo, 1941, y te trae aquí pues un cepo para cazar al Hombre Lobo. Eso por un lado. Y después te viene El Hombre Lobo, que está súper bien hecho, pero es impresionante. Impresionante, de verdad, ¿eh? Y además pesan, ¿eh? Y te trae el famoso bastón con el pentagrama, que esto después saldría en la película de Benicio del Toro y en algunas otras. El famoso bastón con la cabeza de lobo, que se le puede poner aquí en esta mano, cuando está en la base ahí subido, y queda súper, súper guapo. Bueno, punto final no. Os enseñaré una, pero es una cosa extraña, que no sé por qué salió esta figura y no la que correspondía, pero ahora lo enseñaré. Aquí tenemos a la criatura de la Laguna Negra, súper guapa, con el arpón este para cazarla y con una red, pero ahora lo voy a enseñar, que vais a flipar. ¿Lo veis? Tenéis aquí la base de color gris y además está súper bien hecho, con las manos así palmeadas, el careto, o sea, súper guapo. Y después te trae aquí una red súper guapa también, que se abre y es rollo pues, como si lo quieres cazar, ¿sabes? Está súper bien hecha esta también. Muy, muy bien hecha. Y después lo que decía, que es una incongruencia, porque esta película precisamente no sale en el pack, sino que sale la nueva versión del Fantasma de la Ópera, pero no sé por qué me traía el Fantasma de la Ópera del año 1925, de Lon Chaney padre. Aquí está la base, si os fijáis ahí tiene como un trocito del telón y todo el rollo. Y entonces es la versión bastante terrorífica, que da bastante mal rollete, con una especie de capazo aquí que lleva o algo para abrigarse, que es el Fantasma de la Ópera, este súper chungo. Que además fijaros qué careto tiene. Pero es curioso porque es del año 1925 y no han sacado el de Close Range, que es el que tendría que venir. Porque si esta película del 25 no viene, por lo menos en el pack que yo tenía, después sí que sacaron uno que venían más películas, las continuaciones y tal, te traía 3 bustos, uno de la momia me parece, uno del Hombre Lobo y otro de Drácula. Y ya sí que sacaron todas las continuaciones, pero eso ya no me lo compré. Pero podrían haber puesto aquí al Fantasma de la Ópera de Close Range y entonces serían las figuras correspondientes a las películas que tengo. Pero bueno, que esto tampoco es de desmerecer, ¿eh? Que esta está... Pero es que mirad el careto, ¿eh? La posición de las manos y todo, es que da un mal rollo que flipas. Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras. Y en fin, hasta aquí esta segunda parte, que ya tenía ganas de hacerla y digo, a ver si la hago antes de que se acabe el año, en plan completismo, junto con la primera parte, pues ya tenéis un poquito de resumen de lo que viene siendo los monstruos clásicos de la Universal. Ya os digo que vendrán las versiones nuevas, hablaré de ellas y tal. Haré vídeos temáticos hablando un poco de Drácula, los mitos de Drácula en diferentes religiones, en diferentes culturas y todo el rollo. Os hablaré del Hombre Lobo, diferentes versiones de Hombre Lobo, de la momia y tal. En su momento también haré vídeos sobre la Hammer, todo eso. Sin tener paciencia, vosotros ir siguiendo el canal, que es lo que tenéis que hacer, sobre todo, dar like, muchos likes para que se comparta el vídeo, suscribiros, sobre todo si no estáis suscritos, para no perderos ningún vídeo como este o de otro tipo. Tenéis 290 y pico vídeos en el canal de películas modernas, clásicas, de series y de todo. Y compartirlo y todas esas cositas. Y bueno, hasta aquí este segundo vídeo de los monstruos clásicos de la Universal, que a mí me encantan y me apasionan, ya lo veis, que tengo hasta las figuras, que os voy a decir. Y bueno, y unas pinceladas un poquito para que sepáis más sobre cómo se hacían las películas en la época de los años 40, de los años 50, que no es como ahora, que todo se hace con un ordenador. Aquí pasaban horas y horas y horas de maquillaje y grabando y vuelve a grabar y todo el tema. Nos vemos en un próximo vídeo de lo que sea. ¡Hasta luego!